Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, o buenos días, o muy buen día, buena semana, buen mes, buen año, buena vida. Espero que la charla de hoy sea de interés porque tiene que ver con las emociones. Las emociones, y creo que nadie o casi nadie puede escaparse a un fenómeno que es muy habitual en todos, como lo de las emociones, pero en este caso con una gran pregunta. ¿Son tóxicas las emociones? Una respuesta muy rápida. No. Ah, pero ya está, entonces ya hemos acabado. Dije, no, no, si acabamos de empezar. Claro, es que decir que no es suficiente. Tenemos que conocer realmente por qué las emociones no son tóxicas. Y esto tiene que ver a veces con el acercamiento que tenemos algunas personas, tanto a la meditación, por ejemplo, como también al budismo, por supuesto, y cómo a veces tenemos la idea equivocada, que los meditadores, los practicantes del Dharma, no tienen emociones. Básicamente son como estatuas que no sienten ni tienen nada, y eso no es así. Pero me gustaría, antes de nada, distinguir sobre todo la diferencia entre emociones y sentimientos, porque también esto hay muchas confusiones, hay muchas personas que piensan que es lo mismo, y es interesante saber que no tienen mucho que ver, aunque sí está relacionado, pero son cosas distintas. Por ejemplo, desde un punto de vista más occidental, podríamos decir que las emociones están relacionadas con procesos fisiológicos del sistema nervioso y normalmente tienen una duración muy pequeña, suelen ser explosivas y no se alargan a lo largo del tiempo. De hecho, las emociones se relacionan normalmente con la capacidad de supervivencia que el ser humano tiene a través de su reacción a ciertas situaciones del entorno. Pongamos un clásico ejemplo, ¿no? Tenemos miedo, un miedo, por ejemplo, como una reacción a una situación de peligro es algo normal y es una emoción que además nos puede ayudar mucho en ciertas situaciones de auténtico peligro. Pero tiene que ver, como digo, con un proceso en parte fisiológico y después, una vez ya tenemos este proceso activado, vienen los sentimientos o ese proceso más elaborado que puede durar no un tiempo corto y determinado, sino también tiene que ver con la educación, el contexto, la suposición, la expectativa, es decir, todo aquello que elaboramos con una emoción determinada. Esta distinción hace que los sentimientos tengan entonces un proceso más largo que las emociones, mientras que las emociones suelen ser más cortas, más explosivas, aparecen y desaparecen con cierta facilidad. Ahora, se mantienen esas emociones en el momento en que aparece una elaboración cognitiva de estas emociones y se acaban convirtiendo en ciertas formas de sentir, de ahí lo de sentimiento, una elaboración. Esta distinción que se hace mucho en Occidente, más o menos pues por personas especializadas ya en los temas que tienen que ver con la psique y los procesos cognitivos, en Oriente se traslada o se plantea de una manera un poco distinta. Por ejemplo, en la práctica budista, en el Dharma, se habla de las emociones perturbadoras. Y claro, cuando dices emociones perturbadoras, rápidamente vamos a decir, bueno, si son perturbadoras deben ser tóxicas. Y ahí es cuando aparece el error. No es una relación real entre perturbador y tóxico y además en el Dharma se habla de emociones perturbadoras porque nos sacan del estado natural de nuestra mente, perturban un cierto equilibrio emocional o mental y acaban originando pues un proceso de cierto daño hacia nosotros o también hacia nuestro entorno. ¿Por qué se llaman entonces emociones perturbadoras? Porque básicamente, por ejemplo, tenemos cinco grandes venenos en el Dharma, cinco grandes llamadas emociones perturbadoras. Una es el apego, la otra es el rechazo, la otra la indiferencia, la otra es el orgullo y la otra es la envidia. Si nos fijamos, estas cinco aspectos de emociones perturbadoras principales o cinco venenos originan lo que llamaríamos 84.000 emociones perturbadoras posteriores que nacen de estas cinco. 84.000 emociones perturbadoras posteriores que nacen de estas cinco. 84.000 emociones perturbadoras posteriores que nacen de estas cinco. 84.000 emociones perturbadoras posteriores que nacen de estas cinco. 84.000 emociones perturbadoras posteriores que nacen de estas cinco.
Todo esto se ha ido recopilando con el paso de los siglos, con el paso de muchos practicantes a través de textos especializados donde se describen las relaciones que existen de estas emociones perturbadoras y cómo estos cinco venenos principales o cinco emociones perturbadoras principales son las que lo originan. Pero a nosotros nos interesa mucho, mucho darnos cuenta que el problema no son las emociones, sino que el problema son las elaboraciones que nosotros hacemos con las emociones. Es decir, cómo gestionamos las emociones, cómo tratamos las emociones, cómo somos capaces de interactuar con las emociones para que éstas sean nuestras aliadas y no sean justo el enemigo a batir. Porque si pensamos que las emociones son tóxicas y que es el enemigo a batir, acabaremos destruyendo nuestras propias emociones o pensando que las emociones de los demás son perjudiciales y eso entonces nos llevaría a una falta eh, profunda de relación con los demás y también con nosotros mismos. La buena noticia de esto es que las emociones no son tóxicas y que las emociones en sí mismas tienen un valor humano, tienen un valor de referencia relacional entre los seres humanos o incluso entre los seres vivos. Yo puedo tener una emoción, incluso un sentimiento elaborado, pues con un gatito, o con un perrito, o con un pájaro, por ejemplo, un animal doméstico o incluso un animal salvaje, en cierto sentido también puedo tenerlo. Y eso no hace que esa emoción sea tóxica y sea dañina. Y si nosotros no nos damos cuenta de esto, pues acabamos poniendo una etiqueta que nos condiciona. Recordemos que las palabras, las maneras en las que nosotros nos expresamos hacia nosotros y hacia los demás, acaban condicionándonos, nos guste o no nos guste. Entonces tenemos que tener un cierto cuidado, una cierta selección en utilizar un lenguaje, unas palabras que nos condicionen lo menos posible o al menos de forma positiva o que condicionen a los demás de forma positiva, sobre todo, y constructiva, que es una manera de aplicar algunos de los principios del Dharma, como por ejemplo la compasión. Tener compasión por todos los seres no solo es una cuestión de buenas palabras, sino de una conducta y un sentimiento y una emoción acompañada a esas palabras que constituyen una unidad preciosa, utilizable en nuestra vida diaria. Por eso hay tantos errores en cuanto a, a la supuesta toxicidad de las emociones. Y cuando uno llega a una conclusión falsa, que es las emociones son tóxicas o son negativas, entonces tiene ahí pues un auténtico problema y un auténtico lío mental, ¿no? Lo primero que algunos hacen es inhibir las emociones. Si son tóxicas, tengo que inhibirlas, tengo que eliminarlas, tengo que neutralizarlas. En el momento en que yo estoy inutilizando una parte fundamental de mi propia experiencia vital, que está constituida de emociones, y de la experiencia relacional con otros seres, que también se compone de emociones, en ese momento estoy autolimitándome de tal manera que si sigo restringiendo las emociones, puedo llegar a tener serios problemas psicológicos o mentales por el simple hecho de que es la emoción como una fuerza natural que si se restringe, imaginad, es como una balsa, ¿no? Perdón, un embalse. Un embalse, va llegando el agua al embalse, hay unas paredes que intentan pues que no llegue, tapamos también las toberas donde se suele salir el agua y finalmente el embalse se desborda. Es decir, las emociones cuando no se utilizan de forma adecuada, no se sabe qué hacer con ellas o simplemente se restringen o se reprimen, solo originan una gran cantidad de desequilibrios conductuales, emocionales, espirituales, porque al final estos campos, aunque sean diferentes, están también relacionados. Es importante situar la posición de respeto a las emociones. Y sobre todo porque, como digo, en ciertos lugares, cuando se oye hablar de budismo, y sobre todo en el ámbito del budismo Theravada, el Hinayana,
se llega a la conclusión de que hay que reprimir las emociones para llegar a la liberación. Sin embargo, en el budismo Vajrayana, las emociones forman parte fundamental del camino hacia la liberación. No se restringen, no se reprimen, sino que se vehiculan de forma adecuada, de forma inteligente, de forma sabia y sobre todo de forma compasiva y amorosa, respetuosa, puesto que es el eje fundamental del Vajrayana, es la base que constituye al mismo tiempo el Mahayana o gran vehículo. Nosotros podemos ser más respetuosos con los demás, sí. ¿Podemos ser más respetuosos con nosotros mismos? También. ¿Podemos hacerlo a través de una actitud adecuada? Sin ninguna duda, en esa actitud tenemos que tener en cuenta las emociones. Ahora, ¿las emociones cómo son entonces? ¿Son buenas? ¿Son malas? Desde un punto de vista muy simplificado del Dharma, sobre todo del Vajrayana, acabamos explicando lo siguiente, y es que las emociones forman parte de la propia mente. Luego, reprimir las emociones sería como reprimir una parte de la propia mente. Y si hablamos en el budismo de la liberación de la mente, es decir, la liberación de la ignorancia y el hecho de experimentar una mente libre de cualquier autolimitación, al restringir las emociones estaríamos restringiendo el proceso de llegar al despertar o a la iluminación. Vale, entonces doy rienda suelta a las emociones. Esa es la otra. Ah, claro, si las emociones son tan importantes en la práctica del Dharma, ¿por qué no voy a vivir intensamente las emociones? Claro, las emociones no confundirlas con los sentimientos. Porque al final el camino medio del Dharma propone no polarizar. Si yo vivo intensamente las emociones y los sentimientos como el producto elaborado y conectado a las emociones, esa forma de vivir tan intensamente las emociones me lleva a la cosificación del yo o el ego. Y cuando cosifico el yo y el ego, automáticamente mantengo la ignorancia y esta entonces contamina las propias emociones y sentimientos. Como os comentaba, la cuestión no es si las emociones son tóxicas. Lo que produce la toxicidad es justamente la elaboración o la manipulación que el ego o el yo utiliza en ese momento porque las emociones pasan justamente a través de esta personalidad, constructo social o ego. Esa manipulación es lo que produce el daño. Esa manipulación egocéntrica y egoísta es lo que nos lleva a creer que la emoción es tóxica, cuando en realidad lo tóxico es la manera en la que el ego manipula las emociones. Darnos cuenta de esto es fundamental y es liberador. Por fin, entonces, no podemos considerar a las emociones como nuestro enemigo. Y tampoco se trata de considerar enemigo al ego. Al final el ego hace su trabajo, entre comillas, lo de trabajo, ¿no? ¿Cuál es la principal acción? ¿Cuál es el leitmotiv del ego? Ser hipercoherente. ¿Sabéis por qué es hipercoherente? Porque todo lo que hace lo hace para afirmarse a sí mismo. Es coherentísimo, eso es el ego. Todo, todo, absolutamente todo. Y todo también lo intentará con el Dharma. ¿Eh? Todo lo que se aprenda en el Dharma intentará el ego manipularlo un poco a su manera para adaptarlo y autoafirmarse a sí mismo. Yo soy yo porque yo practico meditación, por ejemplo. Cuando en realidad practicar meditación requeriría liberarnos de este yo soy yo porque practico meditación. Si practico realmente meditación, dejo de ser ese yo soy yo y acabamos siendo una identidad funcional, capaz de expresar la mente con las emociones y los sentimientos sin el producto tóxico de la manipulación del ego. Es curioso. Es curioso porque parece sencillo y parece además elemental, pero es que no nos damos mucha cuenta a veces de lo sencillo y de lo elemental. Nos damos cuenta de lo elaborado, de lo súper difícil, de lo sesudo, de lo difícil, de lo... Pero esto que parece tan simple,
nos condiciona tanto. Entonces, por qué no voy a dejar libre a mis sentimientos y emociones tal y como salgan? Porque pasan a través de un filtro. Ese filtro es el ego. Y el ego es la personificación de la ignorancia. Por eso, alguno pensará, vale, pues vamos a eliminar el ego. Si eliminamos el ego, las emociones y sentimientos fluirán libremente. Pero, como dicen por aquí, más o menos, aquí hay una cuestión. ¿Hay que eliminar el ego o hay que eliminar el autoengaño del ego? Si yo elimino el ego, casi sería como eliminar la identidad, no podría comunicarme con los demás. De hecho, ni siquiera el propio Buda podría haberse comunicado con nosotros, porque si eliminó en su momento la identidad, la personalidad, como algunos creen, no hubiera tenido capacidad de comunicarse, nadie se hubiera dirigido a él, hubiera perdido la capacidad de hablar siquiera. No hubiera podido decir ninguna enseñanza donde hiciera referencia o a él, o a una circunstancia, o a un lugar, o no se hubiera podido relacionar ni con gobernadores, ni con campesinos, ni con monjas, ni con monjes, con nadie. Y sin embargo lo hizo. Y este dato tan simple también y tan fundamental nos lleva a una conclusión muy importante. Y es que la iluminación no es la pérdida de la identidad como muchos piensan, sino que es la pérdida del constructo ego o personalidad tóxica y manipuladora que está autoengañada pensando que ese ego, yo, soy diferente de los demás. Y parecen sutilezas, pero son importantes. Normalmente, a veces un pequeño detalle en una enseñanza cambia tantas cosas. Pero nos gusta mucho pensar que lo sabemos todo, o que ya lo hemos oído todo, o que ya lo hemos leído todo. Y entonces ahí nuestro ego se regodea con la idea de ya lo escuché, ya lo sabía. ¿Qué me está contando? Esto no es nuevo. Incluso ya lo había pensado. Pero no es una cuestión de pensarlo. Es una cuestión mucho más profunda que pensar. Cuando solo pensamos, apenas deja huella en nuestra conducta. Pero cuando pensamos y al mismo tiempo implicamos la emoción y el sentimiento en lo que estamos pensando o en lo que estamos reflexionando, eso deja una huella muy profunda. Y ya no hablo desde el punto de vista de la neurociencia solo, que eso lo explica muy bien, sino también desde el punto de vista de la práctica budista del Dharma, donde la práctica, por ejemplo, de una visualización requiere la implicación de la comprensión reflexiva, requiere la implicación de la emoción que genera en mí en ese momento y requiere también la implicación del sentimiento, el proceso cognitivo que he elaborado a través de lo que he sentido emocionalmente en ese momento. Por lo tanto, como estáis viendo, decir que las emociones no son tóxicas tiene mucho más de profundidad de lo que parece, pero es una afirmación clarísima para que en el minuto uno de esta charla, si alguien se aburre y desconecta, tenga al menos la solución. Pero también hay que ser consciente que esa solución implica otros muchos factores que no es solamente decir si es tóxico o no es tóxica una emoción. Y algunos se preguntarán, bueno, entonces, los momentos en los que me siento mal, ¿por qué me siento mal? Si elimino las emociones, me sentiré mejor. Si elimino los sentimientos, me sentiré mejor. No. Al principio, sí que puedes notar una cierta sensación de calma. Porque claro, al reprimir las emociones y los sentimientos, pues uno no tiene la elaboración o la sensación, no siente en ese momento los sentimientos y las emociones. Y al no sentirlo, uno dice, vale, pues debe ser la solución, ¿no? Lo reprimo y ya está. Pero el problema de las emociones, como he dicho, es que es una manifestación natural y espontánea de la propia mente. Y reprimir una parte de la mente es como una olla a presión. ¿Qué pasa con una olla a presión cuando hay más presión de la que puede soportar? Claro, explota.
explota como qué, como ira o como tristeza profunda. Y no nos damos cuenta, no sabemos por qué existen luego emociones tan negativas. No son tanto negativas las emociones, sino la toxicidad de la emoción pura en un momento dado que por represión acaba saliendo de forma violenta. Ese es el punto. Es la mala manera en la que gestionamos, transformamos o nos relacionamos con las emociones. Luego la propuesta sería una solución que creo que más o menos nos estamos dando cuenta, y es aprender a relacionarnos con nuestras emociones de una manera mucho más sana. Y para que sea mucho más sana, lo primero que tenemos que aprender es hacer dos cosas. Una, no reprimir las emociones. Dos, no dejar que las emociones sean llevadas solo por el egoísmo o el egocentrismo. ¿Y eso cómo se hace? Meditando. Pero eso de meditar, ¿qué es? Meditar es empezar a observarse o a observar cualquier fenómeno tal y como es y no como el ego quiere que sea. La meditación requiere atención, claro, pero una atención sin elaboración. El ego elabora, crea pensamientos, crea sentimientos elaborados a través de la emoción que hemos tenido y eso afianza al ego y su presencia y dominio de lo que percibe. Sin embargo, cuando estamos meditando no intentamos elaborar nada, no elaboramos teorías sobre la mente, no pensamos, en la propia meditación hablo, ¿eh? ¿Qué será la mente? ¿Dónde estará la mente? ¿Qué es meditar? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué es el mundo? ¿Por qué vivo? ¿Por qué muero? ¿Por qué tengo que morir? ¿Y por qué está el karma? Bueno, si alguien hace eso, noticia, no está meditando, está reflexionando. Y eso también es muy curioso. En Occidente, cuando dices, ¿qué está haciendo? Dice, está meditando. ¿En qué? Uy, está pensando un montón de cosas. Pero no está meditando, está reflexionando. ¿No es lo mismo? No, no, tiene mucho que ver. En la meditación entonces no hay todo eso. Hay una observación de un fenómeno tal cual. La meditación nos enseña a observar, por ejemplo, los pensamientos que surjan. La meditación nos enseña a observar las emociones que surjan. La meditación nos puede también enseñar a observar cualquiera de los cinco sentidos, cómo respiramos, lo que vemos, lo que olemos, lo que podemos saborear, lo que escuchamos. Cuando aprendemos a través de la meditación a observar directamente el fenómeno, sea sensorial o sea el pensamiento o la emoción, a partir de ahí estamos dejando casi sin armas al ego, porque el ego al no poder elaborar no puede afirmarse a sí mismo y no puede intoxicar el proceso emocional. Cuando esto ocurre ya me estoy preparando y me estoy entrenando para empezar a integrar la emoción y el sentimiento. En la medida en la que nuestro egocentrismo y nuestro egoísmo no se implica en la emoción y el sentimiento, esa emoción y sentimiento la podemos convertir en algo que vaya a nuestro favor. No nos produce tensión, no nos produce sufrimiento. Ya no sufrimos en el sentido clásico. Estoy sufriendo porque ha habido un accidente y estoy muy mal porque las personas que yo quería están en el hospital, por ejemplo. Yo puedo sentir esto, pero si no está el ego, ese sentimiento estará y no quedará fijado en nosotros. Esa emoción no quedará fijada en nosotros. El problema, por ejemplo, es en el caso del ejemplo que he puesto del accidente, ¿no? Y es que las personas cuando tienen un impacto y un trauma sobre esto, se quedan fijados en esa emoción. Y el propio trauma, la noticia, ha habido un accidente. En ese accidente están graves tus familiares, pongamos. Y entonces es tan grande el impacto que origina una respuesta emocional fisiológica incluso. Algunas personas pueden tener taquicardia, otros pueden tener mareos, otros se desploman al suelo, otros tienen lipotimias, es decir, hay un montón de situaciones que origina eso. Después de este impacto viene la elaboración del impacto, que es todo el proceso
que crea el sentimiento, que es la diferencia con la emoción. El sentimiento ya nosotros estamos poniendo de nuestra parte, y porque ha sido así, como ha ocurrido, debe ser cosa del karma, o a lo mejor se ha portado mal, o se descuidó, o no, o bebió. Vete tú a saber lo que pensamos. Y esta manera de pensar lo que hace es afianzar el momento de impacto negativo que hemos tenido. Como veis, la negatividad la extendemos a través del sentimiento, que es la elaboración inicial de la emoción. Pero al extenderse todo esto, esto lo que hace es afirmarme a mí, porque todo gira en torno a quién, no solo a quien ha sufrido el accidente, sino que gira en torno a yo he recibido la noticia. Yo he tenido el trauma de recibir la noticia. Yo tengo un problema en este momento y encima me tengo que ocupar de todo lo que ocurre con estas familiares. Y todo esto no nos damos cuenta. No somos conscientes de esto. Y al no darnos cuenta, creemos que haber sentido algo en ese momento es malo y es tóxico. Algunas personas tienen, ante impactos de este calibre, reaccionan con una disociación. Crean una disociación mental y entonces no acaban de aceptar una situación tan impactante y la miran como si fuera a distancia. No quieren sentir, se niegan a sentir y eso produce serios problemas, entre otros muchos, de trastornos mentales también y traumas que se pueden ampliar y extender durante años. En el Dharma, en la práctica del Dharma, quizá podamos utilizar un antídoto contra esto. ¿Cuál es el principal antídoto que podemos utilizar contra el egoísmo y el egocentrismo que usa de forma tóxica las emociones y sentimientos? Ese antídoto se llama amor y compasión. No es la lástima y la pena, sino que es la compasión, por ejemplo, la capacidad de aspirar a que las personas, en el ejemplo del accidente, que han tenido el accidente, dejen de sufrir, ya no físicamente, por supuesto, sino también mentalmente. Centrarme más en esa aspiración de que dejen de sufrir, no preocuparme tanto en el impacto de la noticia, sino en la capacidad de trasladar esa calidez, esa cercanía, ese compromiso respetuoso por los motivos que hayan sido el accidente. Haya pasado lo que haya pasado, sin buscar culpabilizar, sin buscar victimizar, sin buscar culpabilizarme o victimizarme por ello. Simplemente aplicando esta calidez, esta cercanía, este ocuparte realmente, no preocuparte, ocuparte realmente para que esas personas dejen de sufrir por el accidente. Esta compasión lo que hace es extraer el egocentrismo, drena el egocentrismo, porque me estoy ocupando de algo que vaya más allá que el trauma que yo he recibido al recibir la noticia. El foco entonces pasa del egoísmo centrista a una extensibilidad que tiene que ver con esa calidez y cercanía hacia los seres que sufren. Creo que es un buen método, porque en ese momento yo tengo emociones y sentimientos, pero he hecho un cambio, he transformado, no he dejado que esas emociones y sentimientos sean intoxicados por el egocentrismo y el egoísmo, sino que he dejado que la aspiración a que los seres dejen de sufrir impregne tanto la situación que el propio ego no puede conservar su egocentrismo y no puede intoxicar la emoción que en ese momento siento, porque siento emoción. Pero esa emoción ya no es la negatividad de lo tóxico, sino que es la positividad de la aspiración de la profunda compasión en la aspirar a que esos seres dejen de sufrir. Es un ejemplo, pero hay muchos más ejemplos de cómo utilizar realmente las emociones a favor, entonces,
para superar situaciones complicadas y difíciles que son las que normalmente nos llevan a generar esa sensación de que las emociones son tóxicas o son negativas. Y cuando en el Dharma hablamos de emociones perturbadoras, se está refiriendo justo a la incursión del ego en las emociones que crean una cadena perturbadora que, como decía antes, se extiende en 84.000 emociones más. Esas son las que componen, a su vez, el tejido del karma. El famoso karma se compone de estas 84.000 emociones perturbadoras tipificadas en el Abhidharma y para aquellos que sean muy curiosos, decirles que luego hay subelementos de las emociones. O sea, son 84.000 principales, luego hay más también. Y por encima de los 64.000 principales están las superprincipales, las 5 primeras. Y si alguien quiere más, pues no sé si es muy útil, porque la verdad es que lo más útil es centrarse en pequeñas cosas muy concretas como las que se están exponiendo. Pero bueno, uno es libre de estudiar lo que quiera, claro. Bien, estáis viendo entonces que finalmente podemos primero darnos cuenta que las emociones y los sentimientos no son tóxicos. Segundo, que la toxicidad surge de la manipulación del personaje, del ego, no de la identidad natural que ha renacido o se ha reencarnado en un ser humano, sino del constructo o personaje que hemos ido construyendo a través de la cultura, la educación y la interacción sensorial malinterpretada por la cultura y por la educación y el contexto social. Y darnos cuenta que el antídoto, el amor o la compasión, es un antídoto extraordinariamente potente, porque no es una represión de la emoción lo que estoy utilizando, sino una emoción pura que va más allá del egocentrismo y del egoísmo que utilizaríamos para caer precisamente en los síntomas tóxicos de las supuestas emociones tóxicas. Creo que está claro que debemos que diferenciar muy bien y no caer en el error de pensar que la inhibición o la represión de las emociones es la solución. Nunca será la solución. Vehicularlas, conectarlas a algo sublime, algo precioso, algo inspirador, siempre puede transformar esas emociones en algo que nos pueda ayudar. La cuestión es, ¿queréis hacerlo? Porque al final todo no depende de lo que escuchéis, depende especialmente de lo que queráis hacer en vuestra vida y cómo aplicarlo en vuestra vida. La libertad total exige también cierta capacidad de decisión, compromiso y determinación en aplicar aquello que hemos elegido. Si lo queréis hacer, enhorabuena, estáis en un camino espiritual. Y si no lo queréis hacer, pues no sé si daros la enhorabuena, pero claro, es que la cantidad de sufrimiento que todavía vais a tener que sufrir va a ser considerable. Yo me pondría a ello, ¿no? Bueno, yo no sé, pero más de uno no querrá seguir sufriendo, ¿o sí? No, no querrá seguir culpabilizando a las emociones, que son las culpables de todo lo que nos pasa. No, no querrá seguir culpando al ego, que no es tampoco el enemigo, sino el autoengaño en el que el ego vive. Tampoco. Vamos a ello. Vamos a intentarlo. Y como siempre dentro de estas charlas, si habéis llegado hasta aquí, tenemos la posibilidad de preguntar. Los que estáis ahora conectados en directo y si no, también aquellas personas que estáis asistiendo también, pues podéis preguntar lo que queráis sobre este tema. ¿Sí? No, no. Hoy en día sí se puede comprobar, no solamente a través del budismo y de tradiciones orientales, en Occidente se puede comprobar una clara relación entre las emociones, conductas y ciertos efectos fisiológicos, claro. Ah,
Es un tema bastante complejo. Sí podemos decir que sí se han encontrado unas relaciones claras, ¿no? Ahora, los procesos específicos de cómo se originan, eso es mucho más difícil porque cada persona es un mundo. Entonces, estandarizar cómo es posible que las emociones y conductas originen una patología en una persona, eso es muy complicado. De hecho, para resumirlo mucho, ¿no? Supuestamente heredamos, tenemos una herencia genética y también en esto actúa tanto la genética como la epigenética. En la parte genética podemos, por ejemplo, tener algún defecto fisiológico que nunca se activará en toda nuestra vida hasta que no haya un episodio emocional potente, tipo trauma. A veces no es necesario que sea un trauma, a veces es una acumulación de pequeños traumas no resueltos los que puede llevar a una activación de una herencia genética, un defecto, que finalmente puede derivar, en algunos casos, en alguna enfermedad, en alguna patología determinada. Y por eso, en la actualidad, aunque hace 2500 años esto se veía muy claro, que las emociones y conductas actúan sobre la parte física, muchas ciencias actuales ya empiezan a considerar la relación importantísima entre la mente y el cuerpo o entre ciertos estados de la mente y ciertas patologías físicas que se van originando. Y hablo de la genética, pero si hablamos de la epigenética es otro factor que hay que tener en cuenta en esto. Y si hablamos desde el punto de vista ya más profundo, la epigenética o la genética, en lo que estoy hablando, está condicionado por el karma. Y ahí entonces entramos a un nivel difícil ya de demostrar por ninguna ciencia, pero que hay que tener muy en cuenta también el karma. Igual que tenemos condicionamientos fisiológicos, tenemos condicionamientos conductuales, tenemos condicionamientos emocionales que van más allá de nuestra vida y que tiene que ver con el linaje familiar en el cual estamos nosotros involucrados y también tenemos una conexión con el karma que va más allá incluso de las generaciones familiares con las que nosotros nos relacionamos. Diría que está clara la relación, pero bueno, muy difícil y sobre todo desde el punto de vista de la ciencia occidental demostrarlo todavía. Bueno, pero todo se andará. Por el momento, en el budismo, como digo, después de 2500 años ahí dándole vueltas a esto, intentando comprobar, demostrar, verificar, pues se ha llegado a esta conclusión de una manera mucho más clara. Los métodos no son científicos occidentales, pero sí que hay una metodología casi científica y bastante importante a tener muy en cuenta. Sí, hay un comentario aquí de Laura que dice, en principio vi pensamiento, emoción y sentimiento como tres pasos secuenciales, pero creo que al final es un solo momento que juega nuestra mente de acuerdo a nuestra sabiduría. Probablemente sí. Yo no le pondría una secuencia de primero uno, luego el otro, luego el otro, porque es una interacción. Hay pensamientos que producen sentimientos, sentimientos que generan emociones, emociones que producen pensamientos. Hay una retroalimentación. Entonces no pongamos a uno por delante del otro. De hecho, en el Dharma no se distingue entre pensamiento y emoción. Se considera la misma manifestación de la mente. Pero como somos occidentales y queremos un poco dividirlo, pues no pasa nada, lo dividimos entre pensamiento, emoción y sentimiento, pero no hay que darle prioridad a uno u a otro, porque depende de la persona, depende del karma de la persona, depende de qué vida está llevando, depende del contexto social en el que se mueve, depende de la familia que tiene, depende de la educación que ha recibido, depende de muchos factores para entonces esa persona haber construido una personalidad donde la parte emocional está más desarrollada. Y hay personas que tienen la parte racional más desarrollada y otros la parte sentimental más desarrollada. Y entonces, claro, ahí ya depende de todos estos factores qué es lo que va a ocurrir. Lo que interesa es que nos demos cuenta, ¿no? De la importancia de las emociones y de etiquetarlas de tóxicas es un grave error. Mirad, es el mismo error que etiquetar a las personas. He visto una persona que era tóxica. No es del todo justo. Yo he visto una persona que tiene
actitudes tóxicas o palabras tóxicas o comportamientos tóxicos. Pero la persona es algo mucho más complejo, mucho más amplio, mucho más profundo que las actitudes o las acciones concretas que realice. Y por eso etiquetamos con demasiada facilidad, con demasiada superficialidad, mejor dicho, a las personas o también las emociones. A ver si me he explicado. Claro, si hay una emoción que genera un sentimiento, una emoción difícil, de tristeza o de dolor o algo así, que genera un sentimiento Ujú, del mismo calibre, ¿no? Porque al final es la extensión, y tú lo quieres gestionar mediante la compasión. ujú, Claro, tú mediante la compasión deseas que esa situación mejore, o sea, tu aspiración es que esa persona deje de sufrir, ¿no? Pero es tu aspiración, o sea, es tu deseo y haces lo que puedes para que eso vaya en ese camino, en esa línea, ¿no? Pero muchas veces no, o ujú, sea, ujú. no es suficiente, ¿no? Entonces, claro, continúas con tu anclándote en la compasión, ¿no? Porque dices, bueno, eh, la emoción ya ha surgido, tú tienes que convivir con ella. Yo me refiero a una emoción, no una emoción puntual, sino a hechos que pueden suceder en tu vida, que son repetitivos, ¿no? Que tú te tienes que enfrentar. Entonces, claro, las emociones surgen, ¿no? Es lo que Ujú, comentamos, es algo ujú. fisiológico. Tú no lo puedes bloquear, ¿no? Entonces, para no bloquearlo y que no generarte ese trauma, bueno, pues lo dejas, que salga el sentimiento, vale, lo voy a generar desde la compasión, pero la compasión tiene, que lo que me quiero decir es como que encuentro que tiene, para mí es como tiene un límite, o me cuesta de entender cómo gestionar a largo plazo, depende de qué situaciones, a través de la compasión, Ok, sin que se acaben convirtiendo o sea, esa aspiración. Claro, tú tienes la aspiración e la intención, ¿no? de ayudar y que esa persona deje de sufrir o que esa situación mujer, pero cuando no sucede, se torna frustración. Entonces parece como un sentimiento de frustración. Y no, vale, no, no elabores, ¿no? Hay esta situación, está generando esa emoción, y tú no sientes esto porque, bueno, porque lo estás metabolizando de esta manera, entonces vuelves a la compasión. Pero, claro, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Que sí, puedes sí, sí. acabar como en un bucle. Claro, claro. Entonces, ¿qué haces? Bloqueas. Dices, vale, pues como yo la compasión veo que no puedo ayudar a hacer más, ¿no? Lo veo que no mejora, o sea, esa inspiración que yo tengo, que deje de sufrir es entre comillas, inútil. Entiéndeme, no despectivamente, sino que no es inútil, o sea, que no llega, no es suficiente. Claro, como se genera un sentimiento de frustración, ¿no? Ok, entendido. Vamos a distinguir entre una compasión que te ayuda a ti y una compasión que ayuda a otros. Pues claro, el hecho de que no ayude a otra persona no debes utilizarlo como punto referencial de la compasión. Más que ayudar a otro, que también es aprender a que no te afecte Correcto, correcto. Ahí voy. en esa situación. O sea, Es decir, decir, vale, no te puedo ayudar, pero además no quiero, o sea, ¿por qué te afecta? y no quiero ser indiferente, Entiendo, no quiero entiendo. caer en la indiferencia, que menos. Pero ¿Por, claro, ¿Por qué te afecta esa compasión? Porque ha llegado un momento en el que no estás realmente usando la compasión. Estás, o mejor dicho, estás usando la compasión para fijarla como método y no como algo que te libere, sino como algo que te ata. Y por eso se produce la frustración. La frustración viene cuando tú has pasado de la aspiración libre
de fijarla en nada en concreto, es una aspiración pura. No, no hay un resultado de esa compasión, no estás buscando que haya un resultado. En el momento en que tú estás, la aspiración, aspiras a que la compasión se manifieste libremente, no a que se aplique según lo que tú a ti te gustaría. En el momento en que la compasión la proyectas como algo que a ti te gustaría, es el ego el que está contaminando la propia compasión. Voy. Lo que importa es primero darnos cuenta de por qué nos pasa. Yo puedo entrar en un periodo, en un estado de frustración, precisamente porque he acabado utilizando la compasión como una medida según lo que consiga. Y no va por ahí, porque eso es lo que crea entonces no la aspiración, sino el deseo. Yo deseo que a través de la compasión se pueda resolver, más o menos, una situación de alguien que sufre. O que yo deje de sufrir por esa situación, que también, las dos, ¿sí? Pero tú lo que has hecho ha sido usar la compasión para fijar el objetivo. Y al fijar el objetivo, creas inmediatamente la propuesta de frustración, si no sale. ¿Te das cuenta? Lo que yo tengo que hacer entonces, ¿qué es? ¿Qué propongo? Cuando hablo de compasión, se habla de compasión en el Dharma, se habla de una compasión libre de fijar objetivo alguno, salvo la calidez y cercanía, disponibilidad de estar. Es el estar, no el conseguir, lo que diferencia entonces la compasión relativa de la compasión absoluta, que es de donde nosotros realmente podemos liberarnos de esa sensación de frustración. Por supuesto que es difícil. Nadie dice que sea fácil y nosotros tenemos que tener claro el norte, ¿no? Claro, cuando yo me estoy centrando más en esta calidez y cercanía y disponibilidad sin pretender en absoluto llegar a un resultado, al resultado que yo creo que debe tener, y que me tendría que preguntar si ese resultado es el que yo creo y cómo interfiere en el karma del otro. Es decir, no va por ahí, porque eso me lleva a eso. Lo que hago es sentirlo y estar desde esa calidez. Y si me llaman al minuto uno para estar al lado de esa persona, voy a estar. Y si no me llaman, voy a estar. Porque ese estar con calidez y cercanía es algo independiente de lo que pueda conseguir con ello. ¿Esto qué es lo que hace? Al centrarme en esta emoción y elaborar el sentimiento correspondiente a la emoción, lo que hace es que mi ego no puede utilizar este material para afirmarse a sí mismo y crear una línea de toxicidad. Esto es lo que me interesa. Al centrarme en esto, me libero, le quito el alimento. ¿Cuál es su alimento? Crear con una emoción negativa un sentimiento negativo vestido de compasión para conseguir eliminar lo negativo. Esa es la trampa. Cuando yo intento entonces sentir desde el punto de vista más profundo, ya no importa qué es lo que yo consiga o no consiga. No, no es tanto como eso, sino que tu sentimiento, que tu emoción y sentimiento sea tan intenso en cuanto a la aspiración que no permita que surja toda la parte tóxica que estoy hablando. Porque si tú lo dejas en manos de Dios, el destino, el Buda, lo que sea, entiendo, entiendo. Es estar con una aspiración, estar con una aspiración intensa, profunda, pero no con la expectativa del ego, porque yo no conozco, el ego no sabe nada del karma que le espera a esa persona y esa situación. Y como yo pretendo intervenir con mi aspiración porque es supuestamente pura, que no lo es, ahí aparece entonces todo el proceso que me has comentado antes, el de la frustración, el de la tristeza, el de no llego. Y entonces al final uno se cansa, ¿de qué se cansa? ¿De la compasión? No. Se cansa de ese uso de la compasión en ese sentido. ¿Veis la diferencia? Y ahí entras entonces en el bucle que me comentabas. Vale. Y entonces la famosa palabra relax es muy importante en ese momento. Porque se trata de abrir espacio. La compasión no solo se alimenta del espacio,
sino que además crea espacio en nuestra mente. Espacio significa dejar de usar la compasión como elemento, por ejemplo, del Dharma o cualquier otro elemento del Dharma, la sabiduría, dejar de usar estos elementos como elementos de fijación del ego de lo que debería ser. Porque eso es lo que pervierte realmente el sistema y la manera de entender el Dharma. Pero no es fácil, también es cierto, y por eso, bueno, por eso hay enseñanzas, y por eso hay prácticas, y por eso se nos pide mucha paciencia para ir poco a poco transformando y cambiando esto. Lo malo es que tenemos el condicionamiento cultural, llevamos años con un patrón de conducta determinado, emocional determinado, y estamos súper condicionados por el karma. Por eso se aconseja la práctica y por eso se aconseja la enseñanza, la reflexión, la escucha, la meditación, el aprender a vivir en un modelo completamente distinto al que socialmente estamos acostumbrados. Pero es tan raro para nosotros que nos cuesta mucho. Pero ahí estamos, ahí estamos. Y ahí está entonces nuestra inspiración. Y ahí está también el compromiso de corazón. Aspiro a que todos los seres vivos se liberen. Pero no estoy diciendo cuándo ni cómo, porque como me ponga a pensar que tú, Pedro, mañana, Juan, pasado mañana, el gato, el otro, el perrito, no sé qué, es que me vuelvo loco, ¿sí? Y no, me frustro, no, lo siguiente. Es un poco la idea general, ¿sí? Bien, vamos acabando esta sesión. Se alarga un poco, pero bueno, intentamos que sea aprox una hora y así se puede escuchar a cachitos, entera o como queráis. Y como siempre, vamos a dedicar el mérito de lo que hayamos generado hoy en beneficio de todos los seres, cada uno de corazón, en silencio como buenamente pueda. Ojalá beneficiemos a todos los seres sin excepción. So, muchísimas gracias por estar aquí compartiendo, por conectaros, los que estáis en directo y los que lo veréis más tarde. Muchísimas gracias por tener la paciencia de escucharlo y ojalá se pueda poner en práctica algo de lo escuchado. Gracias, nos vemos. Hasta la próxima.